a mi hijo, pero yo tengo mis clases también. A ver, ¿dónde está? No me acordé que no tenía mi... No era mi compu. Un minutillo y ya. Ustedes me escuchan, ¿no es cierto? Mientras que yo estoy bajando acá en los PowerPoint. Sí, pero... Cuando subo algo al aula virtual, por ahí me olvido de poner cursada 2021. Ya la 2020 yo ya no me dirijo, ¿entienden? Ellos están haciendo solamente los TP. Por eso por ahí me olvido, porque creo que ayer ya terminé. No, hoy termino. Entonces, que ya ellos terminan. Entonces, todo el mensaje mío es para ustedes 2021, ¿saben? Ahora durante la semana o la semana siguiente, porque dependo de las otras profesoras, vamos a hacer el cierre y ahí ya eliminamos todo y quedamos solamente en lo de cursada 21. Así no se arma el lío de si es para nosotros, si es para otros, así. Hoy, a continuación de la teoría, ustedes a las 9 tienen TP. ¡Ay, qué lento esto, Dios mío! Profe, ¿le puedo hacer una preguntita mientras? Sí, ustedes pregunten mientras tanto, porque no sé, no me bajan, tarda, los PowerPoint son pesados. Decime nomás. Yo desarrollé Mientras yo clase grabada. lo que habíamos visto en clase de glucogenogénesis y glucogenólisis del libro blanco. Sí. Y era básicamente Sí. lo que vimos con usted, nomás. No sé si usted recomienda que desarrollemos Claro, eso es lo que más. yo le digo, las vías metabólicas no van a cambiar, ¿entienden? O sea, ¿con eso A está medida bien o que quiere que avance profundicemos más en otro libro? No, a medida que avance la materia, ahí se le va a ir complicando porque otra metabólica y vamos a hacer las interrelaciones de vías metabólicas.
Entonces ahí va a venir más ahí sí se va a poner más interesante la teoría porque empezamos a hacer cosas que a lo mejor en el libro están o están en otro lugar o en otra página o no está así. ¿Entienden? Bien, profe, gracias. Pero ahora las primeras clases es como que, y la vía en sí no se modifica. Yo no voy a cambiar una vía metabólica. ¿Sí? Así que sí, está bien el blanco. Hay Bien, profe, ¿cómo gracias. se llama, Marcela, el autor del otro libro, ese nuevo que nos dio una alumna el año pasado? Está muy lindo ese libro también. Muy sencillo. El Devlin. El Devlin. Cuarta edición. Anoto ahí en el chat. Bueno, en el chat. Ese está muy lindo también si quieren mirarle ahí. Porque a veces hay algo que no está en el blanco y sí está en el otro y así. Bueno, ahora sí, comenzamos. Sí, profe. Ahora vamos. El tema de hoy es glucólisis, ¿sí? Y antes de comenzar vamos a situarnos para, siempre hago así un repasito rápido como para que se sitúen. ¿Qué es lo que vimos la clase pasada? Vimos que consumimos hidratos de carbono mezclado con otros nutrientes, por supuesto, pero vamos a hablar solo de hidratos de carbono. Se digieren, se absorben a nivel del intestino delgado y principalmente la glucosa, que es la representativa, pero todo lo que nosotros absorbemos, hidratos de carbono, van vena porta y acá vemos van al hígado. El hígado es nuestro órgano regulador del nivel de glucosa. Entonces lo que él hace es el 60% de la glucosa que consumimos, que absorbimos, lo transforma en una macromolécula que va a quedar como almacenamiento. Eso lo vimos en la primera clase. Como almacenamiento. El resto, el hígado utiliza poco porque no depende de hidratos de carbono para funcionar, sino más bien de la materia grasa, el hígado. Entonces, ¿por qué? Porque él es dador de glucosa para todos los tejidos. Recuerden que les dije que el hígado es nuestro órgano noble, es un órgano bueno. Entonces, él reserva para cuando no tengamos, algo ocupa, pero el resto lo saca a circulación sanguínea. Recién ahí va a ir a circulación sanguínea y como ya vimos va a ser detectado por las células del páncreas, ¿se acuerdan? Que va a liberar insulina y va a aumentar, hacer que aumente la captación por todas las células del organismo. Todas utilizan glucosa. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Vamos a ver otra cosa general. La glucosa cuando ingresa a las células, ven, como dice ahí, va a depender del estado de la célula. Por ejemplo, más que nada en el músculo es lo que va a pasar esto, porque en general, en las células en general es aeróbico. Aeróbico quiere decir que en presencia de oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, en el músculo podemos tener dos estados, aeróbicos o anaeróbicos. Anaeróbico se produce en el músculo esquelético en periodos cortos. Entonces, en ejercicio intenso, en periodo corto, puede estar en anaerobiosis. Y después ya vuelve a aerobiosis porque nosotros somos seres que necesitamos oxígeno y nuestras células también, obviamente. Entonces, la glucosa, vamos a ver que tiene un camino que va a ir ahora vamos a ver glucólisis, donde vamos a obtener como producto final el piruvato, y acá se degrada poco la glucosa, se desdobla en realidad, y el piruvato luego continúa su degradación, porque tenemos que llegar a degradar totalmente la glucosa para que aporte algunos de los
objetivos que nosotros vimos del metabolismo. Recuerden que eran 3 los principales. Y en el caso de la glucosa justamente aporta los 3. Por eso es tan importante y por eso todas las células del organismo ocupan glucosa como principal fuente energética. Entonces, ese piruvato, para continuar la degradación de la glucosa, se traslada por un transportador a la matriz mitocondrial. Y ahí va a seguir la descarboxilación oxidativa del piruvato, va a seguir el ciclo de Krebs, que son lo que vamos a ver mañana. Pero el músculo esquelético, cuando está en ejercicio intenso, ustedes van al gimnasio o corren un rato, entonces entran en ejercicio intenso, y el músculo va a estar en anaerobiosis. Entonces acá, en este estado, la glucosa va a ir hasta piruvato y el piruvato a lactato. Y ahí va a terminar la glucólisis. Entonces, el producto final en glucólisis anaeróbica es lactato. ¿Mm? Mientras que, y ven que queda, solo en el citoplasma se lleva a cabo. Ahí termina. Pero en todas las células y en el músculo en general, también no solo no en este periodo corto, la glucólisis es aeróbica, en presencia de oxígeno. Y cuando hablamos de oxígeno, hablamos de las mitocondrias. Entonces, en ese caso, la glucosa se va a degradar y sus productos finales, ustedes van a ver que va a ser dióxido de carbono, agua y ATP. Bueno, esto es lo que vamos a ir viendo ahora. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Quedó claro la diferencia? Sí, profe. Bueno, conteste, chicos, porque si no me voy a dormir nada más. Glucólisis. ¿Seguimos? ¿Se ve? Sí, profe. Vamos a ver la glucólisis. Entonces, la glucosa ingresa a todas las células por su transportador GLUT. ¿Y qué es lo primero que pasa? Se fosforila. ¿Se acuerdan que ya vimos que por qué se fosforila? Para que quede atrapada dentro de las células. ¿Y por qué? Porque los transportadores generalmente son por diferencia de concentración. Entonces, transformamos en glucosa 6-fosfato, que es impermeable a las células, y también para mantener esa diferencia de concentración y que pueda seguir ingresando glucosa a las células. Vemos acá que la glucosa 6-fosfato tiene opciones de vías metabólicas. Entonces, vamos a ver más adelante que es un ejemplo de una vía metabólica ramificada, no es solo, si consideramos solo la glucosa, bueno, podríamos decir que es lineal, pero teniendo en cuenta glucosa 6-fosfato, vemos que es el sustrato, la glucosa 6-fosfato, para otras vías metabólicas, que es la vía exosa monofosfato o la glucogénesis que ya vimos. O la glucólisis, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque cuando vean las etapas de control, recuerden que yo les dije que las etapas de control son todas que están controladas, esa etapa justamente por una enzima reguladora. Las enzimas todas son catalíticas, algunas son reguladoras. Entonces, como ven acá es una etapa de control, ¿no es cierto? ¿Cómo es esta vía? ¿Es unidireccional o bidireccional? Es unidireccional, ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, porque este metabolito sigue, entonces queda muy baja concentración como para volver hacia el mismo metabolito, la glucosa, por el mismo camino, se dice. Entonces necesita un camino diferente, una enzima diferente. Y todas las etapas de control son unidireccionales. O porque se libera energía
que hace que sea imposible volver por el mismo camino. Entonces, esas son etapas de control. En este caso ya vemos que la primera etapa es una etapa de control porque es unidireccional. ¿Cómo se activa? ¿Cómo se inhibe? Todo eso lo ven en el TP, ¿entienden? Yo les recalco las cosas que son de teoría y que yo les puedo preguntar. Entonces, la glucosa 6-fosfato, dijimos, tiene opciones y vamos a ver ahora glucólisis. La glucosa 6-fosfato se transforma en fructosa 6-fosfato, que es un metabolito que como nosotros comimos, estamos en estado posabsortivo, está entrando la glucosa a todas las células, hay mucho. Entonces, la fructosa 6-fosfato, catalizada por una enzima tándem, que van a ver en el coloquio, se transforma en un metabolito que se llama fructosa 2,6-bisfosfato. Quiere decir que tiene un fosfato en posición 2 y en 6, ¿se acuerdan? Por eso es bisfosfato. Situado el fosfato en posiciones diferentes. Este metabolito es muy importante porque va a activar a esta otra enzima que cataliza la próxima etapa de control. Entonces le va a producir una activación adelantada. Acá van a tener un ejemplo de activación adelantada. ¿Por qué? Porque tenemos que ingresar mucha glucosa, entonces queremos que rápidamente esto se consuma y que no haya aglomeración de metabolitos intermediarios. Por eso hay una regulación, una activación adelantada. Vamos, vamos, sigan. Eso quiere decir. Entonces, la fructosa 6-fosfato, por el consumo del ATP, se transforma en fructosa 1,6-bisfosfato. Fíjense que ya tenemos una etapa de control, dos etapas de control, y las demás son bidireccionales. O sea que se va hacia uno u otro lado, dependiendo de la situación de la célula, por la misma enzima, catalizado por la misma enzima. Estas no, estas necesitan diferentes para volver. Entonces, gastamos energía, se gasta energía, ¿ven? Que es lo que yo les decía en la primera clase, que uno cree que consumió glucosa para que le dé energía y sin embargo, en las dos primeras etapas está gastando, ¿ven? Pero vamos a ver en la glucólisis completa, a ver qué se obtiene, si gasto o ganancia. Ahora, la fructosa 1,6-bisfosfato se desdobla. ¿La glucosa qué es? Vamos a charlar un ratito. ¿Qué hidrato de carbono es la glucosa? Es una... Sí, monosacárido de ¿cuántos carbonos? De 6 carbonos, es un hexoso. 6 carbonos, muy bien. Entonces, ahora lo que va a hacer es desdoblarse en dos triosas. Entonces, se va a desdoblar en dos metabolitos de 3 carbonos. El dihidroxiacetona-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Este DAP o dihidroxiacetona-fosfato es muy importante porque lo relaciona, fíjense, con la lipogénesis. ¿Por qué? Porque vamos a ver después que el DAP le aporta el metabolito glicerol 3-fosfato, que es el esqueleto para formar los triacilglicéridos. Por eso es que aporta para la lipogénesis. Lipogénesis sería ¿qué le parece a usted lipogénesis? ¿Qué era génesis? La formación de lípidos. Creación. Muy bien, creación, síntesis de lípidos. De lípidos. Cuando hablamos de lipogénesis o lipólisis, es la molécula grande que es el triacilglicérido, que son las grasas. En general, en los libros dice grasa. Entonces, cuando hablamos de lipogénesis, vamos a ir a sintetizar un triacilglicérido.
y repasen cómo está formado el triacilglicérido. Tiene un esqueleto de glicerol que se enlaza con ácidos grasos. Entonces, ese esqueleto, ¿quién le aporta? El DAP. Vean la conexión de un hidrato de carbono con los lípidos. Una maravilla nuestro organismo. Esto lo vamos a ver mucho. Entonces, el DAP de la fructosa 1,6-bisfosfato se desdobla en DAP y gliceraldehído 3-fosfato. ¿Y qué pasa? La molécula, la enzima siguiente tiene como sustrato el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, el DAP, como son isómeros entre sí, se transforma fácilmente en gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ven? Si es necesario, va a ir a aportar allá. Pero si no, se transforma todo en gliceraldehído 3-fosfato. Y a partir de este paso, chicos, ustedes me van a hablar de 2 moléculas en cada etapa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá tenemos un metabolito de 6, ¿sí? ¿Me siguen? Fructosa tiene 6, fructosa 1,6 tiene 6. Sí. A partir de acá tienen 3, pero decimos que este se transforma en uno de estos, gliceraldehído 3-fosfato, entonces son 2 que formaron una molécula de glucosa. Entonces hasta acá es un ATP, todo un metabolito. A partir de acá son 2 gliceraldehídos que representan una molécula de glucosa. ¿Se entiende? Esto es importante para el balance energético. Acá tenemos 2 triosas que provienen de una glucosa, porque este tiene 6 carbonos. Entonces las 2 de 3 representan una glucosa. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bueno, entonces a partir de acá todo es 2, 2, 2, cuando ustedes hagan los balances. Acá tienen las enzimas, las vías, ven que todas son bidireccionales. Entonces, fíjense acá, en este caso hay liberación de energía. Se libera un fosfato y es captado, ahora vamos a formar ATP. Este es un ejemplo de fosforilación a nivel de sustrato. Acá se sintetiza ATP. Esto es lo que vimos en la primera clase, que la energía no se gasta, digamos, sino que se transforma, ¿no es cierto? Entonces se libera de un metabolito al otro, pero es captado por el ADP para transformarse en ATP. Y ese ATP queda disponible para cualquier reacción que lo necesite. Entonces, esto es una síntesis de ATP, una forma de sintetizar el ATP a nivel de sustrato. Quiere decir, ahí en una reacción. ¿Por qué? Porque vamos a ver otra forma de sintetizar el ATP que habíamos nombrado el NAD y el FAT reducidos. ¿Se acuerdan que el nombré en la primera clase? Que cuando ellos se regeneran como cofactores oxidados, sintetizan ATP. Esa sería la otra forma de síntesis del ATP. Esta es una, y la otra es en la fosforilación oxidativa, que vamos a ver en la última clase de hidrato de carbono. Entonces, el 1,3-bisfosfolicerato, cuando libera un grupo fosfato, se transforma en 3-fosfolicerato. Y el 3-fosfolicerato en 2-fosfolicerato, que en esta reacción requieren, aparte de la enzima, del metabolito 2,3-BPG, 2,3-bisfosfolicerato. Esto sería una reacción muy semejante a la que vimos de la glucogénesis o glucogenogénesis, ¿sí? Que cuando se transforma de glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato o al revés, que necesitan el metabolito glucosa 1,6-bisfosfato. Entonces, esto está constantemente produciéndose y le cede un fosfato, entonces esta queda como este, y este que se dio queda como este. ¿Se entiende? Entonces siempre hay este metabolito y este es el que continúa. Porque acá lo que pasa es
cambia la posición solamente. En vez de 3, está en el 2, en el carbono 2, el grupo fosfato. Y lo hace a través de este intercambio de este metabolito. Este metabolito lo vamos a nombrar en la hemoglobina. Ahí les vuelvo a recordar acá, el 2,3-bifosfoliserato, súper importante para el traslado del oxígeno de la hemoglobina. Entonces, el 2-fosfoliserato se transforma en fosfonoilpiruvato y por otra vez pérdida de un grupo fosfato en piruvato, que es el primer sustrato, vamos a decir, de la glucólisis. ¿Qué tenemos acá entonces? Una síntesis de ATP y acá tenemos otra síntesis de ATP. ¿Cuánto sintetizamos acá y cuántos ATP sintetizamos acá? ¿Qué les 2 parece? por cada paso. 2 y 2. Exactamente. Pero fíjense en la reacción total. Dice que en la reacción total, ¿cuántos ATP tenemos? ¿Cuánto ATP se gana? Es En el poco, ¿ven? balance sí, porque habíamos gastado antes. Sí. Muy bien. ¿Por qué? Porque este ATP que generamos se gasta acá. O sea, estamos todos dentro de la célula, estamos en el citoplasma. Entonces, el ATP está ahí disponible, se ocupa, y acá gastamos uno, y acá gastamos el segundo. Entonces, lo que acá eran 4, en realidad quedan 2 ATP. ¿Se entiende entonces? Y acá vamos a tener un piruvato o 2 piruvatos. 2. 2 representando a una molécula de glucosa, ¿sí? El piruvato, fíjense, tiene 3 carbonos, la glucosa tiene 6. Entonces necesitamos 2 para decir que representa a una molécula de glucosa. Bueno, estamos hasta acá y vamos a ver ahora qué pasa con los cofactores que habíamos hablado en la primer clase. La importancia de los cofactores que tienen que regenerarse. ¿Se acuerdan que tienen que regenerarse porque lo tenemos en una cantidad determinada, limitada? Y fíjense que acá ingresan todas las células cientos de moléculas de glucosa, y los cofactores tienen que estar disponibles, y como ellos, por ejemplo, el NAD tiene que estar oxidado porque esta es la reacción que tiene que llevar a cabo. Entonces, NAD oxidado para poder transformarse en NAD reducido. El ATP o el ADP son todos cofactores. Y tiene que regenerarse, quiere decir volver a su estado original para estar disponible para la enzima que lo requiere. Entonces, en el caso de este caso del piruvato, y vamos a situarnos en el músculo en ejercicio intenso, que dijimos que en periodo corto, el piruvato se va a transformar en lactato. Y fíjense que la reacción es reversible y lo que utiliza es NAD reducido, que vuelve a su forma original. Esta reacción está junto con esta de acá, ¿ven? Entonces, el NAD estaba oxidado para que la enzima lo utilice como cofactor, toma los protones del metabolito, se reduce, y si hablamos del músculo en ejercicio intenso que está en anaerobiosis, este NAD o estos NAD reducidos son estos. ¿Estamos? Entonces acá mismo fíjense que se regenera y pueden ser utilizados por la enzima nuevamente acá. ¿Sí? Entonces, la glucólisis anaeróbica se termina en lactato y con regeneración del cofactor. Quiere decir que en este caso el NAD reducido no va a ir a la fosforilación oxidativa, que es el otro camino, vamos a decir, que sí sigue
todo lo que es aeróbico. Cuando es anaeróbico, el NAD reducido se regenera ahí mismo en el citoplasma. No hay presencia de oxígeno, no va a la mitocondria. Se termina en lactato. ¿Se entendió esto? Sí, profesor. Sí, profe. Seguimos entonces con cómo se regeneran los cofactores ahora en estado aerobiosis, presencia de oxígeno y qué es lo que sucede en las demás células del organismo. Entonces hay trenes o lanzaderas, también van a encontrar en los libros, dependiendo de los órganos. Estos son los que se estudiaron hasta ahora, los que se vieron en hígado y en corazón. Está el tren malato-aspartato. Fíjense que se llama malato-aspartato, pero en realidad empieza todo con el oxalacetato. El oxalacetato es el que toma los protones. ¿Qué pasa? El NAD reducido, este es el que queremos que se oxide, ¿no es cierto? Se regenere, porque este ya quedó reducido. Entonces, el camino sería ir a la fosforilación oxidativa, pero la fosforilación oxidativa se lleva a cabo con toda una cadena de proteínas, de complejos proteicos que están situados en la membrana interna mitocondrial. Y resulta que los NAD reducidos son moléculas grandes, muchas moléculas vamos a ir viendo, son la membrana interna mitocondrial. Este metabolito es impermeable a la membrana interna, no puede atravesarla. ¿Se entendió? No puede atravesar el NAD reducido. Entonces, él tiene que quedar en el citoplasma. Entonces, ¿qué pasa? Hace que los protones los cede a un metabolito. Este metabolito, en el caso del hígado y corazón, es el oxalacetato, toma los protones y se transforma en malato. Entonces, el NAD reducido acá en el citoplasma ya se regeneró y ya quedó listo para ser utilizado en esta etapa por esta enzima. ¿Se entiende? Esto quedó en el citoplasma. ¿Estamos? Sí, sí, profe. Entonces, pero esto para regenerarlo continúa. El malato sí atraviesa la membrana interna mitocondrial porque tiene un transportador, una proteína transportadora, y en la matriz mitocondrial el malato va a ceder porque él solamente lleva los protones de este NAD reducido de la glucólisis. Le cede esos protones a una enzima que tiene como cofactor un NAD, pero en la matriz mitocondrial. Este NAD, al tomar los protones, se reduce y el malato se oxida. Ven que se transforma en oxalacetato nuevamente, fácilmente. Y cumplió su función, que es trasladar los protones del cofactor NAD del citoplasma a la matriz mitocondrial. ¿Por qué tiene que estar acá? Porque la fosforilación oxidativa tiene todos sus complejos en la membrana interna mitocondrial y esta es impermeable a este metabolito, no puede pasar. Entonces pasa sus protones. Este NAD reducido va a ir a regenerarse en la cadena de transporte de electrones y nos va a aportar 2,5 ATP. Antes se decía 3 ATP, después se vio en los libros más nuevos que son 2,5 ATP por cada NAD reducido. Y esa sería la segunda forma de sintetizar ATP. A través de la cadena de transporte de electrones, cuando se regeneran el cofactor, en este caso, NAD reducido, o el Fa reducido, ya vamos a verlo. Entonces, el oxalacetato, fíjense que partimos del oxalacetato, que cuando
captó los protones, se transforma en malato, pasa a través de un transportador, malato cede y se vuelve a transformar en oxalacetato. Pero ¿qué pasa? También es impermeable, la membrana interna es muy selectiva de la mitocondria. Entonces no tiene transportador para el oxalacetato. ¿Ven? Entonces, por eso necesita transformarse a través de una enzima transaminasa, de una transaminación sería, transformarse en aspartato. Y el aspartato sí tiene un transportador para ser devuelto al citoplasma, como aspartato obviamente, y acá sería, si acá se transamina, acá se desamina, o sea, libera el grupo amino, y se vuelve a transformar en oxalacetato. Entonces lo volvemos a tener como lo que había partido. Todo esto son para ayudar a que se regenere el cofactor solamente. ¿Se entendió por qué es bidireccional? Fíjense que puede ir en este sentido de las agujas del reloj, que es lo que estamos viendo ahora, como puede ir en el otro sentido, que vamos a ver en otra vía metabólica, que es la gluconeogénesis. Es bidireccional. No hay gasto energético, no hay nada que lo haga unidireccional. Entonces, ¿dónde ocurre el tren, dónde se ocupa el tren malato-aspartato? Ven que se nombran los extremos, digamos, malato-aspartato, en hígado y en corazón. Y se vio que el cerebro y el músculo esquelético, por ejemplo, utilizan otro tren, otra lanzadera, para poder regenerar el cofactor NAD reducido de la glucólisis. Pero ocurre de la misma manera. Siempre el NAD reducido que se regenera, el NAD oxidado, queda en el citoplasma. No puede pasar. ¿Por qué? Porque la membrana interna mitocondrial es impermeable. En este caso, el DAP se transforma en glicerol 3-fosfato cuando toma los protones. Este glicerol 3-fosfato también tiene su transportador a la matriz mitocondrial, cede los protones a una enzima. Fíjense que los nombres de las enzimas son las mismas, solo que uno está en el citoplasma. En este caso tiene este cofactor NAD reducido. En el caso de la matriz mitocondrial tiene un FAT. Entonces el glicerol 3-fosfato le cede a la enzima deshidrogenasa de la matriz mitocondrial que tiene FAT como cofactor. El FAT cuando toma esos protones se reduce, se transforma en FAT reducido que va a ir a sintetizar, a regenerarse en la cadena de transporte de electrones y va a sintetizar cuando se regenere 1,5 ATP. Vemos que es menor cantidad que el NAD reducido. El glicerol 3-fosfato, cuando cede, se transforma en DAP nuevamente, que vuelve al citosol y queda disponible. Entonces, acá tienen otros dibujitos que representan lo mismo. Ven que en el citoplasma el NAD le cede los protones, el DAP se transforma en glicerol 3-fosfato que tiene transportador, pasa a la matriz mitocondrial. Acá dice espacio intermembranario. No, eso está mal. Bueno, este voy a sacar después. En la matriz mitocondrial está, chicos. Este les voy a sacar, ¿saben? Yo quería porque es lindo con colores, pero no. En la matriz mitocondrial. Me parece que lo voy a sacar todo. Bueno, por eso hay que tener cuidado en internet, por ahí yo me entusiasmé con los dibujitos, pero no. Quédense con este nomás.
¿sí? Citosol, membrana externa de la mitocondria. Este es el espacio intermembrana, ¿ven? Este es el espacio intermembrana porque está entre la membrana externa y la membrana interna de la mitocondria. Y esto es la matriz mitocondrial. ¿Se entiende? Entonces, los cofactores van a estar en la matriz mitocondrial. ¿Queda claro eso? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, voy a eliminar después esa. Ahora no puedo hacer porque es lectura nomás. Así que no, estaba lindo los colorcitos, pero no me di cuenta que decía espacio intermembranoso. Bueno, y ven, ahí termina la teoría de hoy, que sería la vía metabólica y la regeneración, o sea, completando con cómo se regeneran los cofactores utilizados en la vía metabólica. ¿Alguna ¿Hasta acá pregunta? entraría el examen del lunes, profe? El lunes, es semana 1, 2 y 3, creo que, ¿no? No sé, usted vea lo que yo puse, chicos. ¿Puse hasta la 3? Sí, Sí, profe, hasta la decía 3. 1, 2 y 3. Entonces, entra la clase de hoy y la clase de mañana. Por eso van a tener más tiempo todavía hasta el lunes. ¿Está? Bueno, Cualquier cosa el viernes, agéndense, vamos a poner en el WhatsApp acá como para que nos acordemos todo. Viernes. Por más que sea feriado, chicos, si quieren consulta el viernes a las 9, no les digo a las 15:30 porque por ahí uno quiere ir a tomar un mate a la costanera ya que es feriado. Ay, ahora que ni se puede salir encima. Bueno, si quieren a las 9, me avisan por el WhatsApp. Quedó ahí ya escrito en el WhatsApp, ¿sí? dale, profe. Dávalos, te puedo tomar el lunes a la tarde. Porque eso se genera. Los que trabajan, solo dávalos entonces. A las 15:30 sería la autoevaluación, profe. Y no sé, el lunes que tenés clase. Claro, no sé Sí, qué. Dávalos solamente le estoy hablando. Dávalos, ¿vos tenés algo el lunes? Me contestan, no, chicos, de buena, pero ya lento que yo. Ok, vamos juntos. ¿Alguna pregunta sobre esta clase, sobre la clase anterior, sobre la primera clase? Ven que las teorías así, si se da rapidito, digamos, como un repaso, porque las vías metabólicas, si yo voy etapa por etapa, está en cualquier libro, chicos. Y lo tienen ahí. Tienen las enzimas, tienen los cofactores, tienen todo escrito. Si ven algo que está mal, porque todo eso está hecho a mano, avisen nomás y se corrige, ¿sí? Profe, disculpe, le consulto. El tema de la autoevaluación esta del lunes, ¿es Sí. larga? Porque nosotros tenemos clase a las 16. No sé si llegamos a la clase sin problema. Pero el lunes a las 9. A las 9 quedó, perdón. Estamos, Oh, disculpe. realmente, chicos, qué dolor de cabeza que son ustedes, por favor. Nosotros tenemos a las 9 horario de consulta. Entonces ese es un horario que siempre se pudo, ¿sí? Entonces yo sé que ustedes pueden.
El primer horario que voy a poner siempre es el horario de consulta. Por eso, o es el lunes o es el viernes a las 15:30. Por este viernes, que es feriado, les ofrezco, de buena que soy, viernes a las 9, si alguien quiere consulta, me avisa. Eso es lo que les dije. Por este viernes. ¿Estamos? Sí, profe, yo entendí. Bueno, Se entendió, profe. anótense, agéndense en el celular, ustedes que son todos del celular. Entonces ustedes me mandan un mensajito, que sé yo, 8:30, o el día anterior, profe, ¿puedo hacer consulta mañana? Bueno, y entonces todos ya nos agendamos que consulta el viernes. Con uno que pida, que ya el otro dice, yo también, ¿entienden? Voy a escuchar, o yo también tengo dudas, y ya se van enganchando. Pero si no, el horario está disponible. Si nadie me avisa, yo el 9 hago otra cosa. A las 9. Bueno, hasta acá la teoría, chicos. Vayan a reposar. Y después tienen el TP, es de glucogenogénesis y glucogenólisis, que fue lo que dimos la clase anterior. Pero ahora aplicado al TP. Entonces, repasen lo de teoría, porque ahora van a ver la parte de los controles de esas reglas. Bueno, Profesora, nos vemos mañana. ¿Sí? buen día, profesora. Yo rindo el lunes a las 15:30, entonces. Dávalos. ¿Vos sos Dávalos? Sí, yo trabajo lunes a la mañana nomás. Ah, bueno, me conecto entonces a la tarde. Gracias. De nada. Hasta mañana. Bueno, chao, chao, hasta mañana. Mañana es mi cumple, así que mándenme florcitas y todo por el WhatsApp. Chao, Hasta luego, chao. profe. Día. Chao, profe.